¿Será que la sanación integral es lo que necesitas? La sanación integral, y esto es algo que para mí es muy relevante y muy del corazón de compartir, es porque es la visión que yo a nivel personal se me ha hecho muy clara históricamente como terapeuta, que es el espectro completo de lo que las personas necesitan para poder verdaderamente resolver un tema. Y es muy interesante, pues esta división de lo integral tiene que incluir las 4 dimensiones del ser humano, que hay distintas tradiciones en donde esto se explica de formas distintas, pero que básicamente son lo físico, lo emocional, lo mental y lo energético espiritual. Cuando se logra que estos 4 puentes se alineen, ahí hay mucha magia. Y no es fácil para empezar, y que definitivamente hay ciertas partes del proceso terapéutico que dependen mucho de la capacidad que tiene el paciente de interiorizar toda esta, como volver su vida holística o volver su vida integral. Porque al fin y al cabo, digamos que como terapeutas es muy difícil saber de todo, o sea, saber de cuerpo físico, saber de cuerpo emocional, saber de cuerpo mental, saber de energía y de la parte espiritual. Es un reto gigante, pues como que pónganse a pensar, o sea, hasta yo para aplicarlo en mi propia vida muchas veces es retador, especialmente porque somos nuestros pacientes más difíciles, pues como nadie es profeta en su tierra y eso incluye el terapeuta siendo su propio terapeuta. Entonces, por ahí viene la idea muy, muy clave de verdaderamente estarnos haciendo la pregunta de cuándo estamos terapéuticamente logrando captar esos 4 reinos con una intervención que estemos haciendo. Entonces, doy un ejemplo bueno. Una de mis pacientes recientes que ha tenido resultados más exitosos, eficientes, pongámosle, creo que es como una buena forma de ponerlo. Ella, cuando llegó, me cuenta, estoy tomando unas pastillas para la ansiedad, un tema como psiquiátrico, y me automediqué. Y estaba con unos temas profundísimos de autoestima, de importancia a lo que dijeran otros de ella, pegada de un man, pues que era un chicle masticado, pues porque no la volteaba ni a mirar y ella pues pendiente de él, una cosa pues que uno dice, parce, no. Entonces, la intervención empieza por ayudarle a ella a tener herramientas emocionales para poder procesar un montón de emociones de duelo no realizado que tenía. Entonces, darle herramientas para eso. Luego, a nivel mental, darle todo un framework o una perspectiva distinta de cómo ella se podía relacionar con ese, como con su momento de vida y con lo que a ella le correspondía y cuáles podían ser sus prioridades para salir del hueco en el que ella estaba a nivel mental, de cuáles eran las actitudes y la postura frente a la vida que le correspondía tener. Ya luego el energético espiritual era, bueno, vamos a hacer sanación, hagamos terapia de alineación de centros, y toda esta parte pues como más cuántica, energética del proceso, pues de desbloquear lo que hubiera pues, en la parte informática. Y a nivel mental era como, parce, andar donde un médico, que tengas una amiga médica, alguna cosa, para que le preguntes qué de eso que vos estás tomando a nivel psiquiátrico tiene sentido y que no, ¿cierto? Y que de eso que no tiene sentido, ¿por qué lo puede reemplazar? Entonces le decía yo, pues, o sea, yo sé cosas que obviamente pasarlas por un médico es como que mejor toma ashwagandha, mejor toma magnesio, mejor toma eh, otras cosas como distintas, creo que hablamos como en su momento de algún superalimento como estos de setas, como alguno de esos polvos, en este momento no recuerdo exactamente cuál, y efectivamente pues con el tratamiento que ella toma, pues, o más bien con el tratamiento que ella desmonta, que su amiga médica le ayuda a entender cómo dejarse de tomar esas pastillas psiquiátricas y valida algunas de esas cosas que habíamos dicho y le recomienda una que otra distinta de cosas un poquito más naturales y que no le iban a generar tantos efectos secundarios en su sistema, se resuelve entonces la situación, se clarifica ese enredo en el que ella estaba. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, eso es un buen ejemplo de cómo es una aproximación que cumple todos los 4 espacios. Interesante decir que no todas las personas tienen todos los 4 problemas activos, es decir, yo puedo llegar a una consulta y que mi problema sea solamente mental y que yo ya esté haciendo la parte emocional
y la parte espiritual, la energía la tenga alineada y que la parte del cuerpo ya esté bien y que lo que necesita resolver es esa parte mental, ¿cierto? Y digamos que en cada instancia y con cada paciente es necesario realizar una muy buena concientización y un muy buen contexto de que de todas esas posibilidades que existen, entonces es la que corresponde y la que sería relevante de priorizar, que eso es una palabra fantástica aquí dentro de esta conversación pues, del tema de la sanación y de cómo afrontarla. Y que lo que yo me he dado cuenta, y en mi opinión, digamos que el viaje de buscar sanación, en mi forma de haberlo vivido, me parece que se vive de una forma muy desintegrada y que hay que ir donde varios terapeutas distintos para lograr resolver cada una de las cosas y que eso se vive de una forma como muy, que hay que ser muy hábil para poder ser el eje que conduce de forma coherente toda la unificación de todos esos diferentes modelos terapéuticos que uno recibe de las diferentes partes. Y si bien eso está bien, o sea, puede ser un camino válido, yo tengo la impresión de que es mucho más empoderante cuando logramos vivirlo desde un lugar unificado, en principio porque nosotros nos podemos entender muchísimo mejor contextualmente y eso nos permite tener mucha más agencia sobre el proceso y tal vez tener un poquito más de eficacia o eficiencia, como en que las cosas como que sí pasen y que no estemos como tan a la merced del azar de si logramos como unificar todos esos puntos, sino como llegar a la integración de una forma más confiable. Entonces, bueno, por ahí les dejo esa reflexión, que si les gusta, por favor me cuentan de todas estas explicaciones que yo creo que yo rara vez las doy y creo que es correspondiente darlas de cuando en cuando, o para que se pueda entender, porque estas cosas cero que son obvias, pues, o sea, a mí principalmente, pues, como el eje unificante de todo esto las encuentro muy innovadoras. Entonces, desde ese lugar, bueno, para que me cuenten preguntas que puedan tener, cosas que puedan sentir, desde aquí, David, de la cima del alma, les envío un gran abrazo.